Hola gente, buenas noches. Hola Mario. Hola, Mario. Buenas noches. Hola, Mario. Voy a tomar un emergente para empezar. Dice así, la locura y el arte. Si el arte, terapia, le brinda algún aporte al psicoanálisis. Bueno, lo primero que hay que decir es que Lacan hace una distinción entre locura y psicosis, lo cual es una novedad un poco fuerte porque la clasificación psicosis, perversión, neurosis la hicieron los psiquiatras hace mucho tiempo, lo cual tomó Freud para armar su teoría respetando esa clasificación. Y siempre hemos homologado el psicótico con el loco. Obviamente que hay muchos tipos de psicóticos. Pillon Rivière tiene una frase bastante divertida que dice que existen dos tipos de locos, los locos lindos y los locos de mierda. Yo creo que se refería a los psicóticos hiperagresivos, que también los hay, y a los psicópatas, que uno puede decir, qué loco que están. Nosotros tenemos una historia de control de la locura y de la psicosis, no solamente de acá, sino algo que surgió en Europa, que es la noción de manicomio. Manicomio es una palabra interesante porque tiene dos partes, manicomio. Comio quiere decir hospital. De ahí viene, por ejemplo, nosocomio, porque noso quiere decir enfermedad. Enfermedad y hospital. Y manicomio quiere decir los maniáticos, que era una palabra que se utilizaba para los psicóticos, internados. Ahora, los manicomios han sido históricamente lugares terroríficos, peores que las cárceles, porque son depósitos en donde los psicóticos viven en la indigencia, en la mugre, comiendo basura, a veces sufren ataques por parte de los que los controlan, por eso acá se usó mucho el electroshock como instrumento de tortura, y no como debe usarse bajo anestesia general. Sufren a veces esas escenas que ustedes habrán visto seguramente, que les mandan chorros de agua fría a presión para calmarlos, supuestamente. Les hacen lobotomías. La lobotomía es una operación del cerebro para idiotizar a una persona. Ustedes lo vieron en la película Atrapado sin salida. Ahí a Jack Nicholson le hacen una lobotomía, lo vuelven estúpido, y el amigo indio mudo, que finalmente no era mudo, lo ahoga con un almohadón porque no soporta verlo así. Ahora, ¿por qué Lacan hace esta diferencia? Porque para Lacan el loco, en su definición, es un desquiciado, pero es un desquiciado que canaliza la locura a través de algo, por ejemplo, el arte. Históricamente hubo una relación de amistad entre, por ejemplo, Lacan y Dalí le dijo a Lacan, yo estoy loco, lo que yo pinto es la pintura de un loco. Ustedes saben que Dalí era surrealista. Es difícil pensar que un loco pudiera pintar esos cuadros. Lo mismo que Van Gogh tampoco estaba loco. Van Gogh se enloqueció con una toxina de los óleos, una toxina que se llama trementina. Pero los cuadros de Van Gogh no son los cuadros de un loco. Pillon Rivière, que tenía mucha afinidad con los locos, porque de hecho era el jefe de admisión del Borda, y estuvo en contacto directo con la psicosis, y supo que el Borda era un depósito donde los familiares traían al portavoz de la familia para desembarazarse de ellos. Lo tiraban ahí adentro y arreglate. Pillon Rivière tuvo mucha consideración con los psicóticos, lo divertían mucho, reconocía que se podía trabajar con lo que él llamaba sus partes conservadas. ¿Esto qué significa? Que todo psicótico tiene algo con lo cual se puede trabajar. Por ejemplo, en un análisis. Ustedes saben que las pulsiones tienen uno de sus destinos que se llama sublimación. El arte es una de esas sublimaciones. Y hay muchos psicóticos que pintan, que hacen esculturas, y Pillon Rivière le llamaba a esa producción imaginería del alienado. Hace unos años hubo una exposición en La Boca, una exposición del arte de los psicóticos.
había cuadros y había esculturas, o más bien producciones espaciales. Y era tan interesante de ver porque ahí se veía el núcleo de la psicosis. Por ejemplo, uno de los cuadros que me llamó la atención era que un psicótico había tomado una tela para pintar y le había adherido a través de unas especies de bordados todo tipo de objetos, tenedores, brújulas, relojes, lo que se les ocurra. Todo armadito uno al lado del otro, pero atado con hilos de colores. Otro cuadro, por ejemplo, tenía lo mismo, pero los objetos estaban clavados con clavos. ¿Qué significa esto? Significa una expresión que da cuenta de algo que siente el psicótico, que es la dispersión. Acuérdense que la palabra esquizofrenia, si la dividimos en dos, frenia quiere decir facultades mentales y esquizo quiere decir división. O sea que una de las cosas de las que sufren los psicóticos es la sensación de que se les despedaza el cuerpo. Hay psicóticos que, por ejemplo, creen que su cuerpo abarca toda una habitación. Entonces uno entra y gritan porque les duele. Otros ven sus miembros y perciben eso en distintas partes del lugar, como sueltos, y no donde debieran estar. Eso es una alucinación. También saben que los psicóticos deliran, o sea, reconstruyen el mundo perdido a través de una novela, pero una novela delirante, como son los sueños. Por eso siempre les digo que nosotros tenemos un momento psicótico por día cuando soñamos. Si no nos acordamos del sueño, es porque hay mucha represión, pero siempre soñamos. No se puede no soñar. Hay gente que dice, yo no sueño. No, no, es que te olvidaste antes de despertar. Entonces, esta diferencia con el loco de Lacan, tiene que ver con el loco que produce, a diferencia del psicótico que es un alma perdida. El loco, Lacan lo tiene en alta estima por esta razón, porque es como el inconsciente a cielo abierto. Y si el psicoanálisis estudia el inconsciente, ¿qué más queremos que tener un psicótico a la vista para ver cómo es el inconsciente en funcionamiento? Con todo lo que dice, cuenta, hace un psicótico, estamos viendo el inconsciente en acción. Acuérdense que las tres estructuras clínicas conllevan alianzas internas de las partes del psiquismo. En la neurosis, el yo se alía al superyo contra el ello. En la perversión, el yo se alía al ello contra el superyo. Y en la psicosis no hay división interna. Todo es una sola cosa que podríamos llamarle o bien inconsciente a cielo abierto o bien un yo totalizador que produce delirios y alucinaciones. Y estoy hablando de un loco brotado, no un loco compensado que se comporta como nosotros. Lo que se busca desde el punto de vista psiquiátrico es compensar a un psicótico con lo que llamamos, y ustedes lo saben, padres ortopédicos. Medicación de por vida, psiquiatra, grupo terapéutico, electroshock eventualmente. Si el sujeto sufre mucho, el electroshock lo tranquiliza, aunque parezca, y lo es, un instrumento de tortura, pero cuando está bien aplicado, porque le borra todas las conexiones neuronales, todas las sinapsis entre neuronas quedan eliminadas y entonces desaparecen todas las imágenes de la mente por un tiempo. Pero claro, después hay excesos como son los chalecos de fuerza, los cuartos acolchados, porque los psicóticos a veces tienden a golpearse contra las paredes, gente atada, como si estuviera, no sé, en una sala de operaciones de un psicópata, atada a una camilla, brazos, piernas, tórax, con cinturones. O sea, el psicótico es uno de los puntos vulnerables de la sociedad. Entonces, el psicótico bien llevado, inclusive puede ser sujeto del análisis. Lo que pasa es que tenemos que aplicar otra técnica, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el psicótico no se lo puede contradecir. No se le puede decir lo que estás diciendo es un disparate. Gabriela.
Perdón, Mario, mi Sí, pregunta es, ¿la psicosis es reversible o crónica? no. La única psicosis reversible es lo que llamamos brote transitorio en la neurosis. A un sujeto le puede pasar que una circunstancia de la vida lo saca tanto de quicio que le falla el factor disposición. Y entonces el factor desencadenante puede más y el sujeto se enloquece y puede delirar, puede alucinar, pero si pertenece a la estructura neurótica, de eso se vuelve. Ahora, hay gente que parece normal, comillas, ¿no? Y sin embargo es una psicosis no desencadenada. ¿Por qué? Porque vive en esquemas vinculares que funcionan como padres ortopédicos. No se olviden que al psicótico le falta el padre interno. Y ahí hay un término que creo que ya lo hemos explicado, pero lo podemos volver a refrescar, que se llama forclusión, que es un término del derecho. La forclusión es cuando en el marco de un juicio hay que presentar un documento a término y no se presenta en ese término. Aunque sea un minuto después, se aplica la forclusión, quiere decir no vale, no se puede. Entonces, ¿qué pasa con esta palabra aplicada a la psicosis? La función paterna no entró a tiempo para configurar una neurosis. Y esto es lo que sucede eh, con la psicosis, que en vez de represión de la neurosis y en vez de desmentida o renegación de la ley en la perversión, en la psicosis se llama forclusión. Fíjense que las tres estructuras están ligadas a la instalación o no de la función paterna. Y no estoy hablando de género, insisto. Ayaren, No, lo estabas como explicando, porque cuando dijiste el psicótico le falta el padre interno, era esto, bien a qué se refería, en qué edad eh, el psicótico sufre esta ausencia de la paternidad, o eso es como que necesitaba está bien, aclarar un poco. está buena la pregunta. El momento en que no puede no entrar una función paterna, si está a cargo, por ejemplo, de un padre, en el decurso del proceso de maduración psicosexual de un chico, es la fase anal. La fase anal marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque la fase anal es casi una de las más importantes etapas de la vida de un niño, porque tiene que transformar el amor que siente por una parte de su cuerpo, sus excrementos, en repugnancia. Y esto se produce a través de una intervención materna que se llama demanda materna. Es decir, que ahí se invierte la cuestión de la demanda. Hasta ese momento la demanda era del niño y a partir de ese momento la demanda es de la madre. Tenés que entregarme eso para tirarlo porque no va con la cultura. Ahora, uno tramita eso como puede. Caso en que se puedan medias, los acumuladores. Los acumuladores juntan porquerías, pero representan los excrementos e hicieron un tramo del paso que hay que dar para llegar a la repugnancia. Y les he contado que en un caso clínico, un sujeto que murió y se le revisaron los roperos, aparecieron frascos con las uñas que se cortaba. El tipo guardaba las uñas, como otros guardan el pelo que se cortan, como una especie de transformación de compromiso, en vez de guardar excrementos con los cuales serían expulsados del grupo. Lourdes, ¿Qué tal, profe? ¿Cómo anda? ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi pregunta surge porque justo hoy estaba viendo sobre el tema de un caso de perversión, ¿no? De asesinos sicarios. Y digo, la pregunta que me genera es, ¿se puede uno volver, por ejemplo, perverso más tarde de la infancia? Por ejemplo, por influjo de los medios de comunicación o tener malas compañías de adolescente, o sea, que ya cuando uno teniendo cierto juicio, pero aún siendo influido por los medios o por otras personas con influencia, ¿se puede
tornar a perverso o siempre tiene que la semilla en la infancia, digamos? No Está sé bien, si... está buena la pregunta. En realidad, cuando se coagula la estructura clínica, a trazo grueso es en la fase fálica, o sea, entre los 3 y los 5 o 6 años. Pero después, como viene el periodo de latencia y la quinta fase, que es la fase genital, en donde está la pubertad, la adolescencia, hay ajustes de la estructura clínica que pudieran derivar en una perversión estable. Por ejemplo, un chico desatendido por los padres, que de todas maneras ha venido cumpliendo con ciertos requisitos, fue al colegio, esto y lo otro, de pronto se junta con una patota de psicópatas y obviamente se transforma en un psicópata. Ahora, para Freud las estructuras son estables y fijas, en cambio para Lacan hay una zona gris entre las estructuras. Esa zona gris significa que no se trata de blanco, negro o si quieren colorado, amarillo y verde, sino que hay gradaciones. La psiquiatría ha resuelto este tema de las gradaciones a través de un término que se llama borderline, que quiere decir la traducción inglesa de fronterizo. ¿Y qué es un fronterizo? Es un neurótico que tiene rasgos psicóticos, pero tiene rasgos. Y está en una zona gris que puede volcarse para un lado o para el otro, depende de los vínculos que tenga y cómo esos vínculos se desarrollan con las personas con las que se está criando. Por ejemplo, un chico que es atrapado porque roba una moto. Un chico que, por ejemplo, tiene 18 años. Acá Sí. 18 años es como una edad en donde al sujeto se lo considera autónomo. De hecho, cuando existía la colimba, la conscripción, entrabas a los 18 años y te quedabas un año adentro, y de hecho, los chicos que fueron a Malvinas tenían 18 años y ya pueden decidir un montón de cosas por sí mismos. Pero sin embargo, la sociedad no los cría en el marco de una posible madurez, en la perspectiva de una madurez que podría tener un chico de 18 años. Entonces no está del todo formado y pudiera caer en algunas desviaciones porque el sujeto es un sujeto influenciable, es un sujeto afectado por influencias de alguien, de un líder, por ejemplo, de un propósito. De manera que esas cosas pudieran suceder. Gabriel. Sí, Mario, ¿existen enfoques terapéuticos no farmacológicos para la psicosis? Bueno, el psicoanálisis tiene su técnica para tratar la psicosis, pero tiene un tema, por supuesto que también la psiquiatría y también la psicología, ¿no? Y es que el sujeto tiene que venir por sí mismo, no puede ser traído porque difícilmente se establezca lo que llamamos una transferencia adecuada para un análisis. Un psicótico generalmente lo traen, como traen a un niño o traen a un adolescente, entonces obviamente se va a resistir, está en un espacio, en un encuadre desconocido, con un desconocido, y no es fácil. Por eso hay que establecer primero que nada una buena transferencia, una cuestión empática con el otro, y eso es todas las estructuras, ¿no? Pero en la psicosis sobre todo. Y además, Lacan dice que un analista con un psicótico es su secretario. ¿Por qué su secretario? Porque el psicótico suele traer al consultorio sus producciones, relatos disparatados, dibujos, carpetas, a veces traen todas las veces carpetas y carpetas para que uno las lea, y además tiene que ser testigo de su delirio, sin contradecirlo. Cada vez que uno contradice al psicótico, el psicótico está más cerca del brote que de otra cosa. Un psicótico, por ejemplo, no entiende un chiste, no entiende una metáfora, no entiende una interpretación. De manera que la técnica del psicoanálisis podría bastar dentro de ciertas condiciones. Si se establece una buena transferencia, no es imposible, yo he visto casos concretos en que esto se ha logrado, sin necesidad de una medicación. También están los grupos terapéuticos, están las granjas, que no son solamente para adictos, a veces también es para los casos de psicosis.
Pero claro, hay un poder en la industria farmacológica muy ligada a la psiquiatría y a la medicina en general que impone el fármaco, el antipsicótico, sobre todo. Yo he visto, por ejemplo, no hace mucho, casos de estabilización de la psicosis a través de aceite de cannabis, lo cual es algo natural, no es una droga. No es una droga en el sentido farmacológico, pero en general, el psiquiatra echa mano al antipsicótico como mínimo. Prácticamente el psiquiatra no tiene otro trabajo que meter antipsicótico y ansiolítico combinados. ¿Para qué? Y bueno, para aplacarlo al psicótico, para que se someta a un control. Hay un autor que yo les he mencionado, Michel Foucault, filósofo contemporáneo de mucha importancia, que escribió sobre la locura. Tiene un texto que se llama Historia de la locura. Es muy recomendable, ustedes lo tienen a mano, porque analiza la cuestión del poder en el ámbito de la psicosis. Obviamente tiene otros textos siempre relacionados con lo mismo. El poder en las instituciones educativas, el poder en otro tipo de instituciones como es la cárcel, el hospital. Toda institución tiene estamentos verticales en donde el poder se hace sentir, más allá de lo que dicen los reglamentos. Ustedes saben perfectamente a esta altura del partido que el poder real está por encima de la ley. Inclusive existe un formato político, sociopolítico, que se llama corporativismo, que es el que implementó en Italia Mussolini, que se basa justamente en que el Estado está por encima de la ley. Obviamente que es un Estado totalitario. Debajo están las corporaciones y debajo está la ciudadanía. Pero la ley no toca al estamento superior, que es donde está el poder real. Chelo. Dos preguntas. La primera, cuando usted decía del psicótico, entre comillas, normal, ¿sí? Que estaba con estos padres ortopédicos, ¿puede ser que un padre ortopédico sea la religión? Sí, sí, puede ser. De hecho, las iglesias de todo tipo, y sobre todo las evangélicas, si ustedes tienen interés en investigar, están llenas de psicóticos. Porque ¿qué hace la iglesia? Les da un discurso, les da un continente, los contiene. Acuérdense la definición de institución. Me parece que esto acá no lo hemos visto, es más de psicología social. Una institución es un conjunto de normas como primera definición, y como segunda definición es aquel lugar donde se contienen y traducen las ansiedades psicóticas que todos tenemos, que son tres: la ansiedad confusional o el miedo al caos, la ansiedad paranoide o miedo al ataque, la ansiedad depresiva o miedo a la pérdida. Así que sí, las instituciones, sobre todo las religiosas, tienen una grey, una población, en donde vas a encontrar muchos psicóticos que se aferran a un discurso que los contiene, les produce esta sensación de pertenencia. Por supuesto que no por eso dejan de delirar. Muchos delirios que encontramos en el campo de la psicosis tienen que ver con el delirio místico. El delirio místico es una de las formas del delirio, como hay millones, hay muchos otros. Por eso les recomendé alguna vez, consíganse el manual del psiquiatra que se llama DSM-5 o su breviario, que es una reducción, es un resumen que todo psiquiatra tiene sobre el escritorio. Ahí están las descripciones de todos los tipos de psicosis que ellos llaman trastornos mentales, que no solamente son la psicosis, también hay otros. Toda vez que sale un DSM nuevo, aparecen nuevas patologías. Por ejemplo, el DSM-5 tardó en salir porque se pretendía incluir entre las patologías de la infancia el aburrimiento como patología, lo cual, por lo menos desde mi punto de vista, es un disparate. Pero el manual ese clasifica muchísimos tipos de trastornos, como le llaman ellos, trastornos mentales. Y, por ejemplo, lo que llamamos trastorno bipolar o enfermedad maníaco-depresiva, que en un neurótico podríamos llamarle ciclotimia,
que es alguien que tiene variaciones del humor, el psiquiatra tiende a clasificarlo como una psicosis más, la psicosis maníaco-depresiva, o quieren enfermedad maníaco-depresiva o bipolaridad psicótica. Eran dos preguntas. Sí, Y no sé, hice una relación cuando dijo esto de los depósitos de los portavoces de la familia, ¿no? sí. Tuve un ejemplo de una persona que tuvimos que recorrer un montón de psiquiatras. Dos me dijeron de que en algún punto la locura era una elección, era como algo elegido. ¿Qué opina o qué hay de cierto en eso? Es un disparate. Nadie elige ser psicótico, porque el psicótico sufre muchísimo. ¿O ustedes creen que porque se inventa una realidad diferente es una invención placentera? No, el psicótico es un tipo que sufre porque oye cosas y ve cosas que son persecutorias. Obviamente que hay grados de todo esto. Hay psicóticos más tranquilos o que tienen un delirio menos torturante y otros al revés, pero no es una elección. Ninguna estructura clínica es una elección. Es como si me dijeras, vos elegís estar deprimida. Yo puedo decirte, bueno, tu interior autosaboteador te puede contribuir a la depresión. Eso sí te lo puedo decir, pero que vos prefieras, que elijas una estructura clínica es un disparate, nadie elige. Es como la sexualidad, vos no elegís la sexualidad que tenés, la inclinación sexual, la orientación, ¿qué te gusta? Te encontrás con eso en la pubertad o más adelante. Yo he conocido casos de chicos, por ejemplo, que tienen más de 20 años, que se consideran asexuados porque no sienten nada por nadie, en términos sexuales, ¿no? Y de repente algo, un encuentro, gatilla una orientación a través de una acción de un otro. Por eso Freud plantea justamente que la sexualidad se instala desde afuera. Acuérdense que una de las protofantasías es la protofantasía de seducción, en donde el niño asume que tiene una sexualidad más allá de los genitales. Tiene una sexualidad porque un adulto lo sedujo y le instaló un tipo de sexualidad. Esa teoría, que a veces es cierta, él la cambió por otra teoría en donde la cosa es al revés. No es que un niño es sometido por otro, lo cual le produce un trauma, y se llama teoría del trauma, sino que es al revés, es que el niño fantasea con algo sexual con el adulto y después proyecta eso en el otro. Entonces el seductor pasa a ser el niño. Bueno, las dos teorías coexisten, porque existen las dos categorías en la vida cotidiana. Existen los chicos que son abusados y eso deriva en una orientación, y existen lo otro que planteó Freud, chicos que fantasean con ser seducidos y por lo tanto de algún modo se convierten en seductores. Más allá de que el adulto haga algo o no, es una fantasmática. Acuérdense que nuestras tendencias en cualquier ámbito de la vida cotidiana es primero que nada mental, es algo mental que viene de un discurso. De hecho, nosotros somos fabricados a través de discursos, nuestra vida es un discurso, que es lo que llamamos la novela del neurótico, esa ficción, como la denominó Lacan, que llamamos realidad, o mi verdad, como quieran llamarle. A ver, Peter, ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? ¿qué tal, viejo? A mí, yo estuve esta mañana releyendo Melanie Klein y lo entendí de otra forma. O sea, lo leí y lo asimilé de otra manera. Y me surgió una pregunta referida al trastorno de identidad disociativo. Trayendo la película esta que también la vi hace poquito y de Fragmentado. ¿Se puede explicar este trastorno a través de la teoría de Melanie Klein? En el hecho de que nosotros tenemos la posición esquizoparanoide y después cuando se asimila pasa a ser una posición depresiva. Sí.
si no se logra asimilar ese trauma y pasar a la depresiva, a la posición depresiva, puede que se disocie ahí la personalidad. A ver, estamos hablando de dos cosas. Primero, el hecho de que Melanie Klein nombre a estas posiciones y no fases significa que podemos volver a ellas. Entre la posición esquizoparanoide y la posición depresiva hay un salto cualitativo. Y esto lo podemos ver en un adulto, ¿no? Un adulto que tiene diferencias con otro, en donde hay una especie de dilema, donde yo creo que tengo la verdad y el otro cree que tiene la suya y no nos ponemos de acuerdo, es más cómodo atribuirle al otro el error y a mí la verdad. Cuando se pasa a la posición depresiva, hay una renuncia narcisística por medio de la cual yo acepto que en algunas cosas no tengo razón y que el otro en algunas cosas también tiene razón. Por eso en psicología social hacemos un ejercicio que se llama inversión de roles, cuando hay dilema entre dos personas, es decir, una relación no dialéctica, sino dilemática, para poder pasar de dilema a problema, que ya es algo dinámico. Entonces, cuando se hace ese juego, que viene del psicodrama, encontramos que uno tiene la capacidad de reconocer que no todo lo que uno dice es cierto y no todo lo que dice el otro es equivocado. Ahora, la cuestión disociativa es otra cuestión. Dentro de la posición esquizoparanoide hay un trastorno en donde aparece una especie de doble personalidad. Inclusive si extrapolamos, está el trastorno de la personalidad múltiple, que es el sujeto que por momentos cree que es alguien y por momentos cree que es otro. Ahí tenemos lo que el psiquiatra llamaría un trastorno, no una posición, un trastorno. Gabriela. Sí, en la teoría de Lacan, un ejemplo de forclusión. ¿Podría ser un paciente psicótico que experimenta delirios persecutorios? Sí, claro. Cualquier paciente psicótico y cualquiera sea su delirio, hay forclusión. Es decir, no entró la función paterna a tiempo y se quedó encerrado en la célula narcisística, con la madre. Por eso Lacan inventó un dispositivo en el marco de la psiquiatría que se llama presentación de enfermo. ¿Y en qué consiste? Consiste en poner al psicótico con un psiquiatra que no es el de él y tener una instancia tercera que es un auditorio de médicos, de psiquiatras, de estudiantes, de residentes. Y entonces frente a ese triángulo, el psicótico se compensa. Esto que parece magia no es nada menos ni nada más que la instalación de la triangularidad edípica de la cual el psicótico carece. Entonces, es lo que hizo Melanie Klein con el caso Dick, ¿se acuerdan? El chiquito que no hablaba. Y ella hizo un juego con un túnel y una locomotora y con un vagoncito. Y dijo, la locomotora es papá, el túnel es mamá. Metió la locomotora dentro del túnel, dejó al vagoncito afuera, que era Dick, y Dick empezó a hablar, que no hablaba. O sea, esa técnica se llama stamping. Quiere decir, le estampó con un chiquito que tenía un año y pico, o dos, le estampó el complejo de Edipo y por eso cuestionó a Freud y le dijo, el complejo de Edipo en un año se tramita. No necesitamos 5 o 6 años como dice Freud. Y Lacan está de acuerdo con eso. De hecho, tomó los 3 tipos del Edipo, tomando como primer tiempo la posición depresiva de Melanie Klein, que la hizo coincidir con el estadio del espejo. ¿Se entiende? Perdón, ¿qué sería, Mario, el estadio del espejo? El estadio del espejo es cuando el chico, que tiene un yo disociado entre un yo bueno y un yo malo, y la madre también está disociada entre pecho bueno y pecho malo, es bueno el pecho cuando gratifica, es malo cuando no gratifica o frustra, pero después, con la maduración neurológica, el chiquito entiende que la madre
no es una u otra, sino que es una sola. El pecho bueno y el pecho malo son de la misma madre. Y él unifica su yo a través de verse en el espejo. Porque el chiquito puede haber sido puesto frente a un espejo desde el nacimiento, pero recién en la posición depresiva, el chiquito que se autopercibe fragmentado se ve en el espejo como entero y esto le produce un gran alivio. Y entonces, ¿qué le pasa? Dos cosas le pasan, sucesivas. Primero, ese otro es mi enemigo, es mi rival frente a mamá. Mamá puede preferirlo. Y segundo, reconoce que ese otro es él mismo, pero como un semejante, amistoso. Esto después tiene consecuencias cuando aparece un hermanito, porque de entrada el hermanito, por más romántica que sea la escena, es un rival frente a mamá. De hecho, mamá se abocará a criar al hermanito más que a él. Esto está muy bien explicado en lo que se llama el complejo fraterno. Si ustedes quieren una clase sobre el complejo fraterno, hay una de las coordinadoras de la escuela que lo maneja muy bien y les puede dar una clase sobre esto, la cuestión del hermano, el amor-odio que existe entre los hermanos, en donde siempre surge esta pregunta, como creo que ya lo he mencionado, esta pregunta de los chicos a los padres, ¿a quién querés más? Y los padres siempre mentimos y decimos, los queremos igual, y eso es mentira. Y los chicos, como no son tontos, son chiquitos pero no tontos, se dan cuenta y actúan en consecuencia. Y por eso existe el fratricidio. Por eso Sábato dice, las guerras más crueles son las civiles, porque son entre hermanos. Hay mucha crueldad potencial entre hermanos. Me quedó esta palabra que no la tomé yo, que es la palabra arte-terapia. Existe una modalidad terapéutica que tiene ese nombre, arte-terapia. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una condición mental, emocional crítica, llámese tristeza, melancolía, depresión, ideas negativas, el pensar es lo que nos hace sufrir. Nosotros sufrimos de lo que pensamos y de lo que fantaseamos, sabiendo que un gran porcentaje de lo que fantaseamos no se va a cumplir. Y obviamente tiene que ver con las ideas que tenemos sobre los vínculos, sobre las instituciones, sobre el otro, sobre uno mismo. Uno siempre está lleno de dudas, ¿no? Ahora, Guillaume Rivière trajo una tríada de conceptos muy interesante que se aplica en psicología social. Pensar, sentir, hacer. Tres condiciones que no están necesariamente articuladas, generalmente están en contradicción. Pero se ha demostrado que el hacer, en este caso algo del arte, destierra de la mente el pensamiento, porque uno está concentrado en otra cosa. Por eso cuando ustedes tengan estados depresivos, melancólicos, en donde las cosas parecen perder sentido, una actividad como el arte es terapéutica. Hay un tipo que le dieron el premio Nobel y no lo aceptó, que fue Graham Greene, un inglés, que además era espía británico, dijo en una conferencia, en una entrevista, yo escribo para no volverme loco. Y tienen unas novelas extraordinarias, no sé si lo leyeron alguna vez, pero es un genio escribiendo. Y dijo eso, yo escribo para no volverme loco. Y van a ver que las novelas que él escribe siempre están ligadas como subrepticiamente a su condición de espía británico, porque una transcurre en el sudeste asiático, otra transcurre en Japón, otra transcurre en Alemania o cosas por el estilo. Pero son novelas exquisitas. Por alguna razón le dieron el premio Nobel y no lo quiso adoptar. Acá hay una pregunta. ¿Un psicótico no desencadenado está en ese borderline? No. El borderline es una condición intermedia en donde hay rasgos psicóticos dentro de la neurosis. El psicótico no desencadenado se comporta como un neurótico porque tiene una ortopedia que lo contiene. Llámese familia, trabajo, estudio, iglesia o lo que quiera. Ahora, cuando algo de esto falla, se desencadena la psicosis. Ahí está el factor desencadenante de las series complementarias de Freud. El caso más clásico es el del presidente Schreber, un tipo del Poder Judicial de Alemania
que cuando lo nombran presidente de la Corte Suprema de Dresden, se psicotiza mal, lo encierran en un psiquiátrico, y escribe un libro que se llama Memorias de un neurópata, que Freud lo toma como análisis, al libro, no al tipo, ¿no? En donde quiere demostrar que no está loco, y cada página es una demostración de que está rematadamente loco. Porque el delirio, ¿cuál es? Que él es la mujer de Dios, que está unida a Dios a través de nervios, por esos nervios circulan palabras, y de esa unión va a surgir una raza superior. Esto es antes de los nazis, o sea que algo pescaba este tipo de lo que se podía llegar a venir. Y además, una de las cosas que descubrió Freud es que detrás de una psicosis hay homosexualidad. Por eso en el caso de Schreber está muy claro, soy la mujer de Dios. Bueno, gente, nos vemos la próxima. Gracias, Chao. profesor. Gracias, Mario, gracias.